Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. En esta oportunidad vamos a estar hablando del área de física en el tema corriente eléctrica. Estaremos mencionando un poco de teoría, las fórmulas empleadas dentro de lo que sería este tema y por supuesto todos los problemas concernientes a la misma materia. Entonces, como es de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel para que tomen todos los apuntes pertinentes relacionados al tema y estén muy atentos a las que puedan dar durante el desarrollo del contenido. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Muy bien chicos, y aquí vamos a hablar ahora acerca del tema de física corriente eléctrica. Ya hemos visto un poco lo que ha sido la electrostática, es decir, cargas eléctricas en estado de equilibrio, estado de reposo. Hablaremos un poco ahora de lo que es la corriente eléctrica. Existen diversos elementos que intervienen en la corriente eléctrica, y es que la corriente eléctrica es el movimiento continuo y constante de electrones a partir o a través de un circuito. ¿Y qué elementos están presentes dentro de ese movimiento continuo? Lo podemos nombrar los siguientes. El primero de ellos es la intensidad de la corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica que mide la cantidad de carga eléctrica presente en una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Esta intensidad se denota con la letra I y la fórmula que permite su cálculo es esta que vemos acá. Intensidad es igual al valor de la carga dividido entre el tiempo. Las unidades que permiten la medición de la intensidad es el amperio y se abrevia con la letra A. Ese es el primer elemento que podemos estar interesados en ubicar en torno a este tema de corriente eléctrica. Otro elemento interesantísimo es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la energía necesaria que debe ser suministrada por un dispositivo por unidad de carga eléctrica para realizar un determinado trabajo. La fuerza electromotriz también se conoce como tensión o diferencia de potencial y básicamente lo que busca es dar ese impulso a los electrones dentro de un circuito para que estos comiencen a moverse. La fórmula que denota la fuerza electromotriz es E igual a la W sub T entre la carga. Fuerza electromotriz igual al trabajo necesario dividido entre la carga. El trabajo vendría a ser una unidad, viene a estar medida en joules y la carga se mide en coulomb. Joules sobre coulomb definen lo que sería el voltio o voltaje, que se abrevia con la letra B. ¿Ok? De esta fórmula también podemos hallar una fórmula más despejando, que sería el trabajo total, que no es más que el producto de la fuerza electromotriz por el valor de la carga, y este trabajo se expresaría en joules. ¿Ok? Y joules se abrevia con la letra J. Esa puede ser una fórmula adicional que se obtiene a partir del despeje. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa fórmula de el trabajo total. Bueno, hablando específicamente ahora de lo que fue la fuerza electromotriz, también conocida como voltaje, fuerza de tensión o diferencia de potencial, pasamos a lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no es más que la propiedad que tienen ciertos conductores al paso de la corriente eléctrica, es decir, resistirse a que a través de estos circule la corriente eléctrica. Entonces, esa es la definición más óptima de lo que podría ser la resistencia eléctrica, que se define como voltaje entre intensidad. Esa es una fórmula de hallar la resistencia eléctrica con esta primera fórmula. Resistencia eléctrica es igual a voltaje entre la intensidad, pero existe otra fórmula de resistencia eléctrica que es en función de la resistividad, de la cual vamos a hablar ahorita, ¿ok? En fin, la resistencia eléctrica también es igual a la resistividad multiplicado por la longitud entre el área del conductor por donde circula la corriente eléctrica. Se dice que justamente la resistencia depende de otros elementos
no solamente del voltaje o intensidad, sino también depende de ciertos materiales, de la naturaleza de ciertos materiales y también de lo que sería su longitud y su área como tal. Entonces, por esa razón tenemos resistencia eléctrica en función del voltaje e intensidad y también la resistencia eléctrica en función de la resistividad, de la naturaleza del material y de la longitud y área. Indistintamente de las fórmulas que empleemos dependerán justamente del problema que estemos utilizando. Lo cierto es que estas fórmulas permiten el cálculo de la resistencia que se mide en ohmios o simplemente en ohm. Esta medida se abrevia con la letra griega omega. Tenemos por acá la fórmula número 4 que nos habla acerca de la resistividad, que como ya lo decía es la propiedad que tienen ciertos materiales para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Esta resistividad hace mención específicamente a la cantidad de temperatura que ciertos materiales pueden soportar y que dependiendo de esta temperatura dependerá el paso de los electrones, ya sea que el paso de los electrones sea más rápido o sea más lento. Entonces hablamos de una resistividad de 0 a 20 grados y aquí nos muestra una tabla de valores con algunos materiales donde se puede apreciar la resistividad de ellos y el valor de alfa asociado a esta resistividad para 0 o 20 grados centígrados. Cuando queremos hallar la resistividad a una temperatura diferente a esta, sencillamente empleamos la fórmula de resistividad que vemos acá, por supuesto, por un ejemplo, un ejercicio en donde podremos emplear esta fórmula y ustedes podrán entender. Lo cierto es que en esta tabla es una tabla anexa que nos permite, nos brinda de manera muy concisa cuál será la resistividad para algunos materiales a cierta temperatura, en este caso a la temperatura de 0 a 20 grados centígrados. Tenemos a la plata, cuya resistividad de 0 a 20 grados centígrados es de 1,6 por 10 a la menos 8 y su valor de alfa asociado es de 6,8 por 10 a la menos 3. Ese valor de alfa que vemos acá es este alfa que debemos introducir en la fórmula en su determinado momento. Tenemos al cobre, cuya resistividad es de 1,7 por 10 a la menos 8, el aluminio de 2,6 por 10 a la menos 8, el hierro de 9,7 por 10 a la menos 8 y el germanio de 4,2 por 10 a la menos 1. Es importante que tengamos esta tabla a la mano, cópienla, tenganla allí a la mano para ver de qué manera podemos emplearla en los futuros ejercicios. Bueno, esto ha sido la parte teórica de este tema de manera bastante resumida, bastante resumida. Vamos a ver un ejercicio práctico y posteriormente, bueno, iremos viendo según y cómo, qué ejercicios más podemos ir mostrándoles para poner en práctica estos conocimientos. Muy bien, se muestra el siguiente problema número 1. Vamos a ordenarlo desde los problemas menos interesantes hasta los más interesantes. Tenemos el primero de ellos, muy simple, muy sencillo, muy básico. ¿Cuál es la cantidad de electrones contenidos en una carga de 5 coulombs? ¿Ok? 5C es 5 coulombs. Entonces, sencillamente aquí nos piden hallar la cantidad de electrones. Para poder hallar la cantidad de electrones, por supuesto, lo voy a denotar de esta manera, CE, cantidad de electrones, en este caso desconocida. Entonces, para poder hacer eso, sencillamente debo conocer el valor de la carga, que ya el problema me lo está dando, que son 5 coulombs. Y además, adicionalmente, un dato que ustedes deben manejar, que ustedes deben conocer, ustedes deben saber, ya se ha trabajado ello, que es el valor asociado a la carga elemental de un electrón. El valor asociado a la carga elemental de un electrón no es más que menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Un electrón tiene como carga elemental esta cantidad, de manera que si yo agarro la carga total, donde puede haber cualquier cantidad de electrones, y la divido entre la carga elemental, tendré en sí la cantidad de electrones que compone a esta carga total, que es lo que me está pidiendo el problema. En otras palabras, de manera simple, como desenlace del problema, cantidad de electrones va a ser igual al valor de la carga, en este caso,
los 5 coulombs partidos por la carga elemental, ¿ok? Del electrón. Entonces sencillamente voy a sustituir, cantidad de electrones va a ser igual al valor de la carga, que son 5 coulombs, entre menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y sencillamente al dividir esa fracción, tendré que eso va a ser igual a 3, digo acá, menos 3, 12 por 10 a la 19 electrones, que lo denotamos de esta manera, electrones. Esa es la cantidad de electrones que existe, es una cantidad bastante exorbitante. Imagínense ustedes esta cifra con 19 o 17 ceros aproximadamente hacia el lado derecho. Esa es la cantidad de electrones que componen a esa carga. Y con este simple ejemplo vamos a despedir este video. Y en los próximos estaremos viendo unos 2 problemas más, en donde de alguna forma iremos viendo el desarrollo de algunas de las fórmulas ya presentadas dentro de este mismo material documental. No me queda más que despedirme, chicos, no sin antes agradecerles una vez más. Gracias por haberme visto. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.